Y hoy hay una palabra preciosa. Hoy voy a traer un tema tremendo hoy, que ha sido para mi vida también, pero los quiero llevar a la escritura primero, a Hebreos capítulo 11. Conocemos nosotros ya estos versículos. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 3 de Hebreos y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los testigos. Oiga bien eso. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Yo creo que más claro no hay una palabra que nos diga qué realmente es la fe. Lo que ahora usted ve fue hecho de lo que no se ve. Imagine cómo Dios hace eso. Porque algunos hombres científicos que manejan la ciencia hacen cosas, pero la hacen de lo que existe, no de lo que no existe. Y el único que hace de lo que no existe es Dios. Nadie puede hacer algo de lo que no existe. Es tremenda esta palabra, lo que dice aquí este versículo. Todo lo que ahora vemos, todo lo que ahora tocamos, todo lo que ahora existe, todo lo que ahora podemos de la materia prima, ya existe. Dios lo hizo. ¿Y lo hizo de qué? De la nada. De la nada lo creó. Entonces, por eso es que de allí debe de comenzar la fe de nosotros. De allí debe de empezar ese desafío de aumentar la fe en nuestras vidas para que podamos creer más allá de lo que vemos, de lo que tocamos. Porque ese es un grave problema del hombre, que siempre muchas veces se basa en lo que está, en lo que ve, en lo que toca y dice, bueno, yo si no veo no creo. Entonces no, hay que ir más allá, hay que ir más allá, ¿verdad? Entonces, muy bien. Y viendo este versículo, estos versos de la palabra, yo me he preguntado y digo, bueno, ¿cómo será la fe de cada uno? Algunas veces yo le he compartido y he dicho a los hermanos que hay momentos que me siento a meditar, a pensar, que me gustaría compartir de lo que yo creo, de lo que yo entiendo, de la fe mía y dársela a un hermano y decirle, ¿sabe qué, hermano? Tome, ¿verdad? Tome, yo quiero que usted tenga la fe que yo tengo, ese nivel de fe. Pero lamentablemente no se puede, ¿verdad? Por mucho que uno ame a un hermano, a una hermana, no puede llegar y decirle, mire hermana, yo tengo mucha fe y le voy a dar un poco de la mía. Porque la fe es individual. Cada uno de nosotros debe de luchar por mantener un buen nivel de fe, ¿verdad? Porque no podemos, como digo, compartir la que yo tengo. Puedo decirle cómo la puede hacer crecer, pero no le puedo dar de la mía. Entonces, analizando todo este trabajo de la fe, este tema de la fe, he preparado este estudio de hoy, que vamos a llegar a esta palabra, donde vamos a hablar de las etapas de la fe. Es decir, la fe tiene etapas y hoy las vamos a ver. Vamos a ver 3 etapas importantes, las etapas de la fe. O sea, cada uno de nosotros tiene niveles de fe. Y yo quiero que usted agarre su Biblia ahí sentado, estudie conmigo y diga, ¿cómo es eso? El pastor va a hablar de las etapas de la fe. Sí, voy a hablar. ¿En qué etapa está usted? ¿En qué etapa? Hay 3 etapas de las cuales vamos a mencionar y vamos a ver en cuál etapa. Según la etapa en la que usted está de la fe, así es como usted va a enfrentar las cosas. Así es como usted va a saber esperar lo que está pidiendo. Así es como usted va, es el nivel, en el nivel que usted está. Y vamos a entrar en eso porque la fe es muy importante para todos los creyentes, ya que indica, ¿verdad? Indica que depositamos toda nuestra confianza en Dios.
Es decir, lo honramos y lo declaramos como nuestro absoluto Dios, que dependemos de Él y que Él cumplirá las cosas según nosotros le pidamos, porque eso es lo que la Biblia nos enseña y lo que la Biblia nos dice. Entonces, ahora, quiero llevarlos a esto, que entendamos bien, que la fe es tan importante en la vida del cristiano que no debería de faltar. Ningún creyente debe de haber sin fe. Todos tenemos que tener fe, porque sin fe, dice Pablo, es imposible que agrademos a Dios. Entonces, es necesario agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice la palabra del Señor. Allí, por eso lo llevo al versículo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, es imposible que usted diga que es creyente pero que no tiene fe. Entonces es imposible, dice Pablo, agradar a Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18, hay otra palabra también, 2 de Pedro 3:18, dice así, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Usted tiene que ir creciendo. ¿Se acuerda usted que el Señor crecía cada día, dice la palabra, en estatura, pero crecía también en sabiduría, pero crecía también en gracia? Es decir, un creyente no puede estar en el mismo nivel de fe que estaba cuando aceptó a Jesucristo. Alguien decía, bueno, pero la verdad es que cuando yo acepté a Cristo era una persona de fe. Ahora ya casi he perdido mucha confianza. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Hoy debe de tener un nivel mayor. Yo me recuerdo cuando iniciaba el ministerio, que inicié muy joven al ministerio y yo veía pastores de mi edad ahora y los veía hacia adelante. Yo dije, cuando yo tenga esa edad de este pastor, yo deseaba tener ya esa edad. ¿Para qué? Para tener el conocimiento, para tener la experiencia. Y hoy que estoy aquí, veo más adelante todavía y digo, y yo todavía no he llegado al nivel que debo de estar, aunque tenga algo de conocimiento en la palabra, en los temas que pueda manejar, pero no dejamos de crecer cada día en la gracia, en el conocimiento de la palabra. La clave para lograrlo radica en mantener nuestros ojos en el autor y consumador. Es decir, que no aparte su mirada del autor y consumador de la fe. Dice la palabra Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. En Jesús hay que ponerlos allí. Él no falla, ¿verdad? Increíblemente no podemos negar que la gente pone los ojos muchas veces en el hombre, en el líder, en el pastor, en el que lo dirige. Pero eso es como humanamente para hacer lo que el líder hace. Pero ya para la fe usted tiene que poner su mirada definitivamente en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Colosenses 3, veamos qué dice Colosenses. Búsqueme ahí Colosenses capítulo 3. Leamos versículo 1 de Colosenses capítulo 3 para que usted entienda. Dice, sí pues, Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, le dice a la iglesia, si ustedes han resucitado con Cristo, levanten la mirada, vean para arriba, levanten esa mirada hacia allá. Entonces, no debemos permitir que la incredulidad nos aleje del Señor. No, en lugar de ir creyendo menos, yo tengo que ir creyendo más. ¿Sabe por qué? Porque así debe de ser. Yo debo de ir creyendo más, creciendo cada día más.
Hebreos 11:6 dice la palabra, lo que leíamos, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, amados hermanos, es importante tener fe. Mi amigo que me escucha, si usted no tiene fe, al final yo le voy a decir cómo tener fe, cómo ir creciendo más en fe. Ok, ahora voy a entrar en lleno al primer nivel de fe. ¿Cuál es el primer nivel de fe que existe? Le dije que voy a hablar de 3 niveles de fe o 3 etapas de la fe. Más bien 3 etapas de la fe. La primera etapa es la poca fe. La poca fe. Es decir, poca fe. Hay fe, pero hay poquita. Esa es la primera etapa, poca fe. Quiero que anote ahí usted y después vea en qué etapa está usted. Porque tiene que pasar de una etapa a la otra y a la otra. Vamos a ver que en cada una de las etapas, digamos aquí es la poca fe y en esta poca fe aquí es donde se mueve la fe, pero la misma expresión lo dice en poca dimensión. Esta es la clase de fe en la que predomina la duda. Cuando hay poca fe, corremos el riesgo de que la duda nos invada, de que la duda nos alcance, de que la duda llegue y con facilidad nos mueva. Mire bien, hermano. O sea, si usted está en esa etapa todavía y ya tiene 5 años, 3 años, o no digamos 10, 15 años, y está en la etapa de la poca fe, está en riesgo que la duda llegue y lo atrape con facilidad. El otro día alguien me llamaba que estaba sufriendo bastante de asuntos de salud, ¿verdad? Entonces me dice, mire, pero hay una pariente mía que me ha dicho que podemos ir, que ella conoce una señora que le da a uno algunos brebajes, le hace una limpia, porque yo lo que estoy, dice ella, es que tengo mala vibra, etcétera. Entonces, yo le exhorté y le dije, hermana, usted ya es una creyente, ¿para qué va a andar allí? Ni siquiera debe dar lugar. ¿Por qué? Porque está dando lugar a la duda que entre a su vida. Si Dios no puede hacer algo o no quiere hacer algo, entonces ¿para qué voy a ir donde Juan, a donde Pedro, a donde María, a donde Marta, si Jesús no lo quiere hacer? Entonces, ahora no podemos nosotros, mire, cuánto oramos, cuánto hemos orado por los siervos del Señor que se han ido. Muchos siervos del Señor han partido en este mes en lo que va del mes de marzo y el mes de abril. Muchos siervos de Dios, y no es que estuvieran mal con Dios, no es que fueran malas personas, sino que Dios lo iba a llevar con congregaciones grandes clamando por ellos, orando por ellos, ayunando por ellos, pidiéndole al Señor por ellos, donde han sido ministrados, y al final Dios se lo lleva. Es decir, si Dios lo va a llevar, si Dios no va a sanar algo, Dios no va a quitar algo, entonces ¿por qué yo voy a ir donde fulano? Porque me han dicho que él sí me lo puede quitar, él sí con actos de brujería. Ahora, otra cosa es la ciencia, los médicos, lo que es los tratamientos, etcétera, que debemos de seguir. Pero yo estoy diciendo cuando usted vaya a un medio oscuro, donde usted ya va para un brujo, ya va para un adivino, ya va para un chamán. Ahorita se están aprovechando muchos, mintiéndole, engañando a la gente. ¿A quiénes son los que engañan? A los que tienen poca fe. Y lamentablemente, dentro de esos de poca fe, van creyentes, van cristianos que no tienen suficiente fe. Tienen una poquita fe, nada más una poca fe. Salga de ahí, de esa condición. Entonces, aquí encontramos en la palabra la situación de un padre que llevó a un hijo una vez endemoniado, ¿verdad? Que lo llevó donde Jesús. Pero veamos qué dice la palabra del Señor, Marcos 9, del 21 al 24.
Vamos a leer aquí, aunque usted sepa la historia, yo sepa la historia, pero dice, Jesús preguntó al Padre. Mire, Jesús le pregunta al Padre porque el Padre es el que lleva el endemoniado. Aquí el que tiene que tener fe es el Padre. Porque hay casos cuando una persona está inconsciente, que no está en su juicio cabal, está dominado por un demonio, no es él el que realmente va a buscar, porque es difícil que él lo busque. No lo va a buscar por la condición en que está. Pero hay un pariente, hay un hermano, hay un amigo, hay alguien. Entonces lo toma y se lo lleva, y se lo llevaron. Jesús le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el papá le contestó, desde niño. Entonces el versículo 22 dice la palabra del Señor. Y muchas veces le dijo el papá, muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El versículo 23, mire cómo se está expresando el Padre. Jesús le dijo entonces, si puedes creer, le dijo, mira, al que cree, todo le es posible. Pero en el verso 24, este padre expresa, le dijo, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Él tenía una poca fe porque si no, no lo hubiera traído. No hubiera venido con él allí. Él tenía fe, él creía que Jesús podía hacer el milagro, que Jesús lo podía liberar. Entonces, pero su fe no era suficiente como para un nivel de que este padre pudiera de alguna manera tener esa fe suficiente para que hubiera sido liberada cuando llegó donde los discípulos, porque ya lo había llevado donde los discípulos. Entonces, mire qué tremendo cuando hay fe. Yo me recuerdo una vez predicando una campaña en Nicaragua, en un pueblo remoto del norte de Nicaragua, y estábamos allí afuera como a eso de las 3 de la tarde en el patio de la casa con el pastor. Estábamos en plena campaña, la campaña empezaba a las 7 de la noche el culto, pero a lo lejos había unos cerros altos y a lo lejos se veía el movimiento de personas que venían bajando del cerro. Y el pastor me señaló y me dijo, venga, me dice, ¿alcanza a ver aquel movimiento que se ve bajando de allá? Sí, le digo yo, me dijo, son personas, ahí son personas que vienen para la campaña. Y me dijo, allí traen una señora, me dijo, traen una señora en hamaca, la traen en una hamaca, ya ve, los hermanos saben que allá bajan a los enfermos en hamacas, ¿verdad? En una hamaca la ponen en una tranca o una viga y entre 2 hombres la traen colgada. Entonces ahí traen una señora en una hamaca. Esa señora me dijo, ha dicho que cuando usted llegue aquí, viniera a la campaña, que la trajeran porque ella ha asegurado que será sana. Entonces le digo, sí, esa señora no se levanta desde hace mucho tiempo. Aparte de que no se levanta, tampoco mira. Entonces, y ahí ella es la que la traen. Me dijo, estoy segura. Hermano, cuando llegó la campaña en la noche que comenzamos la campaña y todo, y yo pasé a la predicación, sentía una unción tremenda. Y al final de la campaña que estamos orando por todos los enfermos, yo me recuerdo que de repente al final había una persona de pie allí entre muchas, glorificando a Dios porque había sido sanada. Y esa era la señora, yo no la conocía. La señora que había venido, había bajado o la habían bajado, ahora había sido sanada. ¿Por qué? Había una fe en ella que al llegar allí iba a ser sanada. Ella tenía fe. Podríamos decir, usted puede decir mucha fe o puede decir poca fe. Pero ella tenía fe y fue sanada. Entonces, ¿en qué etapa está usted? Aquí el riesgo de tener poquita es la duda. Que cualquiera lo puede llevar y lo saca, lo mueve y ahora está dudando. No sé si esto va a resultar, no sé si esto va a funcionar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la poca fe, quiero decirles que se basa en lo que ve. Esa es la diferencia de la poca fe. Se basa en lo que se ve. Si no se ve, no creo.
tengo que verlo, tengo que tocarlo. Por eso es que la gente, usted va a ver que busca un ídolo, busca una imagen. Se le hace más fácil arrodillarse a una imagen, prenderle una vela a una imagen allí y orarle, pedirle algo, porque la está viendo. Es por la poca fe que tiene y la duda ha invadido y no le alcanza a ver lo que no se ve. Es decir, a creer en lo que no se ve. No le alcanza. La poca fe se queda allí basada nada más puesta en lo que está mirando, en lo que está tocando, pero no puede realmente creer en lo que no se ve. Entonces ahí está el gran problema, ¿verdad? Usted tiene que creer cuando yo admiro a estos hermanos. Hay muchos hermanos en nuestra iglesia que admiro, que me llaman y me dicen estoy pasando esto, y yo los llamo tal vez 2, 3 de la mañana que me llaman y yo le digo, ¿sabe qué? Haga esto en fe. Los hermanos saben que testifico lo real. Tal vez le digo, haga esto, reciba esta palabra, oro por ello. ¿Y sabe qué sucede? La obra es hecha. Eso significa que están en otra etapa de la fe, no están en poca fe. Pero el que solamente, si físicamente, digamos, el pastor no llegó a ponerle las manos, entonces no recibe sanidad. Sí, solo le envía la palabra porque no le alcanza su fe. Está en la primera etapa. Espero que hayan entendido esta primera etapa. La primera etapa se basa nada más en lo que se ve, en lo que se toca. Entonces, y lamentablemente van a haber momentos en los cuales usted no va a poder ver, no va a poder tocar, no va a poder tener a alguien físicamente, pero sí va a poder tener la fe del centurión que le dijo, envía la palabra y mi criado sanará. Entonces, que es aquí donde vamos a la segunda etapa. Primera etapa dije, ¿cómo se llama la primera etapa? La primera etapa es la poca fe. Poca fe. Ahora vamos a la segunda etapa que le hemos nombrado la fe grande. La fe grande. Oh, la fe grande. Vamos a ver entonces. La fe grande. Esta es la fe que crece. Esta fe se fortalece y se afianza en la palabra de Dios. La fe grande. Porque la poca llegó allí y allí se terminó. Quizás recibió el favor y se regresó y ya no sigue funcionando. ¿Verdad? Por eso es que va a haber muchas... es fluctuante. Llegó, recibió y se fue y ya no sigue funcionando. Pero la fe grande, esta fe crece. Esta fe se fortalece, se afianza en la palabra de Dios. Es decir, la fe grande es la que cree a la palabra de Dios y va creciendo. Oh, aleluya. Esta es la segunda etapa. Todavía no les he hablado de la tercera. Y usted ya dice, esta fe la quiero tener yo. ¿Quién de ustedes quiere tener esa fe? ¿Quién quiere tener esa fe grande? Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, cuando le mencione la tercera después, va a decir, no, mejor me paso a la tercera. Pero vamos a ver aquí en la fe grande y es algo maravilloso. Aquí está el caso, como les dije, del centurión, Mateo 8. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 13 corrido para que entendamos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y Jesús le dijo, rogándole, el versículo 6. En el 5 dice rogándole. Y en el versículo 6 dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado. Oiga bien, en casa. Está paralítico. Está gravemente atormentado. Mira, el centurión llegó donde Jesús. ¿Ok? Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Verso 8. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 9. Porque también le dijo, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y le digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto. Y lo hace.
Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán del oriente, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El verso 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en el versículo 13, para culminar la historia, entonces Jesús le dijo al centurión, ve, mire lo que le dijo, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, este hombre tenía fe grande. Una fe grande, porque le cree a la palabra. ¿Cuántas veces hemos predicado? ¿Verdad? Pero a veces la gente en ese momento, como tiene todo, no ve necesario creer. No ve necesario porque dice, ¿quién imaginaba, hermano, que el mundo entero iba a estar encerrado por semanas o por meses? ¿Quién imaginaba que esto podría llegar? Nadie. Pero ¿cuántos lo habíamos predicado? Yo lo había predicado en la iglesia muchas veces, lo había mencionado. Palabras como esta, amados hermanos, hagamos lo que hizo José, ¿verdad? Ya José tuvo aquel sueño que tuvo el rey, el faraón, pero cuando José lo interpreta, ahí le está diciendo, primero son las vacas gordas, hay que sembrar y hay que cosechar y hay que ahorrar. Van a venir las vacas flacas y ahora es cuando vamos a vivir de lo que guardamos, de lo que sembramos un día y lo guardamos y vamos a compartir. Eso yo lo he predicado. Siempre les estaba diciendo a mis hermanos, y yo sé que hoy me dicen, pastor, tenía razón, tenga no menos de 2 o 3 meses usted guardado para un caso de necesidad. Entonces, esa es palabra de Dios, es la palabra, no es que el pastor le está diciendo, el pastor nos dijo, no, es la palabra de Dios. Ahora, si nosotros creemos a la palabra, nos vamos a preparar. Mire, me gusta, la otra vez compartía con un hermano, sabe, me estoy yendo ahorita y no menciona el nombre, pero él sabe que él me comparte esto, me dice, pastor, yo me recuerdo que oí una palabra, un mensaje que usted predicaba, de cómo hacer, yo tengo ya varios tiempos, ya muchos años de tener mis 2 propiedades, pero siempre he ido allí batallando, pero al oírlo usted, ¿cómo hace con las 2 casas que tiene, que renta una, vive en la otra, y cómo hace para que de una pueda ir usted aumentando el capital? ¿Cómo pueda ir ahorrando? ¿Cómo puede ir haciendo proyectos? Y yo agarré la palabra y yo la creí, me dijo. Tengo tanto tiempo de estarlo haciendo y nunca había tenido un ahorro como el que ahora tengo. Es decir, ¿qué trata? Esta es la fe que agarra la palabra, que se basa en la palabra. Es decir, no está viendo nada, pero está creyendo a lo que oyó, está creyendo a lo que leyó, está creyendo a lo que la Biblia dice. Y es el problema muchas veces de los seres humanos, que oye tanto mensaje y solo al final dice, estuvo bueno el mensaje, salí algo cansado. No agarró. Hoy es el tiempo de que nosotros verdaderamente estamos poniendo en práctica la palabra, esa palabra que oímos, esa palabra que escuchamos, esa palabra que leímos, esa palabra que atesoramos. Hay que creerla. Y esa es la persona que puede tener fe grande. Ese es este punto importante, fe grande. Esa es la persona. ¿Por qué? Porque tiene palabra y su fe la basa en esa palabra. Este centurión simplemente le dijo, ¿sabes qué? Yo realmente no soy digno que entres en mi casa, pero solo di la palabra, porque yo creo a la palabra, lo que tú digas. Qué bonito es hallar un miembro en la iglesia que diga, pastor, lo que usted diga,
lo que usted me diga haré. Yo voy a creer lo que usted me diga. ¿Qué dice? Y el pastor le suelta una palabra y se la da. Y esta persona la recibe. Estoy seguro que esa palabra va a llevar propósito. Esa palabra va a traer bendición a la vida suya. ¿Por qué? Porque ha creído a la palabra que su pastor le ha dado. Entonces, si yo doy una palabra, un miembro viene a mí, una persona viene a mí y me dice, pastor, mire, estoy pasando esto. Y yo le doy una palabra, pero viene él y dice, bueno, hay que... ¿Y qué te dijo el pastor? Me dijo esto, pero... Y luego le dice el marido o la esposa y le dice, mira, ve donde hay otro pastor aquí muy bueno, a ver qué te dice él. Y viene el otro pastor y le da otra palabra y le dice, ¿por qué no vas donde el profeta? Hay un profeta muy usado, a ver qué te dice. Eso no es así, eso no funciona así. Nosotros no somos doctores para ir a agarrar una primera, una segunda y una tercera opinión. Hay creyentes que no les funciona la palabra porque así andan. Andan pidiendo una opinión, segunda opinión, tercera opinión. Y agarran la que más les gustó, la que más se acomodó a la flojera que ellos tienen. Y no le creen a la palabra. A través de su pastor fue directo. Le dijo la verdad, le dijo lo que estaba pasando. Pero no, eso no le agradó, mejor fue a otro. Y no le funciona la palabra de esta manera. Usted tiene que creer a la palabra. Esta fue la palabra y esa es la palabra que yo voy a creer. Me recuerdo un caso una vez, lo he compartido ya con algunos hermanos. Una vez yo tenía un compromiso, una reunión, y me acuerdo esto fue en Honduras, y le dije a mi esposa y otra familia, unos hermanos más, íbamos a ir íbamos a tener una salida, un paseo, ¿verdad? A unas playas cercanas. Entonces yo le dije, voy a llevarlo en la mañana y después de la reunión yo me voy a recogerlo, estoy un rato allá y lo recojo. Hermano, así fue, lo llevé, pero yo me recuerdo cuando ya me venía, le dije yo, amor, y éramos muy jóvenes, y le digo yo, no se vaya a mover de aquí, yo voy a venir aquí. Usted no se vaya a ir de acá, que aquí yo lo voy a recoger, aquí voy a venir. Y yo me vine a la reunión y la reunión se alargó bastante. Y si esto fuera poco, ya yo desesperado que voy ya para allá, para con ellos, llego a la gasolinera, me arrimo a la gasolinera y sabe que el de la bomba allí, en lugar de echarme gasolina, me le echó diésel al carro. Mire, hermano, y con la precisión que yo tenía y ahora cómo el carro funcionaba, ahora había que bajarle el tanque al carro, había que limpiar mire, la cosa es que ya era de noche y yo no salía hacia el lugar como a 1 hora de distancia a donde mi esposa estaba con los hermanos. Pero, hermano, ya me vine ocupando 7, 8 de la noche que ya todo mundo se había ido. Pero olvídese de celulares porque no existían, ni teléfono ni celular, nada. Solo por la palabra que yo le di a alguien me dijo, pero a lo mejor se van a venir en un bus, a lo mejor los trae alguien, a lo mejor buscan. Le dije yo, no, mi esposa me va a esperar allí. Yo tengo que arreglar este problema ahora mismo. ¿Y sabe qué? Hasta que me entregaron del taller el carro, me voy. Hermano, y sabe que en el lugar que le dije, allí estaba mi esposa. Allí estaba ella. Y los que andaban con ella, los que estaban allí con ella, ellos le dijeron, vámonos allá, tal vez allá encontramos. No, le dijo ella, mi esposo va a venir aquí y aquí nos va a recoger. Entonces, ¿qué trato de decirle eso? ¿Hasta dónde cree usted a una palabra? ¿Verdad? Crea a la palabra. A veces se le hace difícil. Porque a veces el marido miente o engaña y dice, yo no le creo a este. Me dijo que me iba a ir a traer y me dejó plantada. Me dijo que me iba a llegar y se le olvidó. Y no le cree nada. Pero del que yo le estoy hablando, quizás su marido, quizás su mujer, quizás su hermano, su patrón le falle. Pero del que yo le hablo ahora, ese no le falla jamás. Aleluya. Si ese le dijo, quédate allí, quédese allí. Si le dijo, ve, vaya. Eso fue lo que el centurión le dijo. Yo tengo personas aquí conmigo que yo les digo, vengan, vienen, vayan y van, hagan esto y lo hacen. Eso es lo que el centurión le dijo. Yo creo en ti, que si das la palabra solamente mi criado va a sanar.
Esa es una fe grande. Pero, oh, qué tremendo. También está la de la mujer cananea, ¿se acuerdan? Mateo 15, leamos este pasaje, verso 21 al 28. Mateo 15, dice la palabra del verso 21 al 28. Saliendo Jesús, de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Oiga bien esto. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, ¿qué le dijo? Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. Grande es tu fe, porque estaba creyendo a la palabra. Ahora lo llevo a la tercera etapa. Primero, hagamos un repaso, porque quiero que este mensaje grábeselo en la mente, porque es para grabárselo, es explícito. La primera etapa decimos que es la poca fe. La segunda etapa es la fe grande. Ahora, la tercera etapa de la fe le titulamos la fe perfecta. Oh, esta es la tercera etapa. ¿En cuál nivel? Ya ve que la segunda lo tocó, ¿verdad? En la segunda etapa dijo: allí quiero estar. Y allí es donde estamos la mayoría. Ahora, ¿por qué no subir la tercera etapa? La tercera etapa es la fe perfecta. Oh, gloria a Dios. Yo creo, y no me vanaglorio, pero yo creo estar en esta etapa, la fe perfecta. ¿Por qué? Porque es donde Dios quiere que lleguemos. Usted diga conmigo allí, repita conmigo diciendo: yo voy a subir a la etapa 3 de la fe. Eso es. Yo voy a subir a la etapa 3 de la fe, a la fe perfecta. Batallemos, luchemos, hagámoslo. Mire, ¿cuál es la fe perfecta? Esta es una fe tranquila porque ha logrado superar la necesidad de pedir algo y se ha enfocado debidamente en la voluntad de Dios y en dar por hecho lo que mejor conviene en cualquier situación. Esta es la etapa 3, la mejor etapa, que es la fe perfecta. Dije que es la fe tranquila porque ya ha logrado superar la necesidad de pedir algo y se ha enfocado debidamente en la voluntad de Dios y en dar por hecho que lo que mejor conviene es lo que Dios quiera hacer en cualquier situación. Es decir, acepta la voluntad de Dios. Esa es la perfecta. Pero ¿cuántos andamos buscando solamente que se nos diga sí? Y Dios también dice no, ¿verdad? ¿Cuánto estamos buscando siempre, verdad, pedir algo y estamos insistiendo y no aceptamos la voluntad de Dios? Hermano, mire, es algo que Dios nos ha bendecido, por eso le digo que si no estamos quizás en ella perfectamente, pero estamos allí pisándola, tocándola, si no es que andamos allí. Pero procuremos estar allí. ¿Sabe qué? Es algo maravilloso. Yo pudiera darles, por ejemplo, alguien me preguntó a mí. Nosotros tenemos el TPS, que es el permiso temporal.
de trabajo. Y ustedes saben que ya hay un límite hasta donde va a llegar, ¿verdad? Que está firmado ya para enero del 2021. Y allí no se sabe qué va a suceder. Pero alguien me dijo, pastor, ¿y cómo piensa ser? Preocupado. ¿Cómo piensa ser, verdad? Usted, mire, si el presidente dice, ¿saben qué? Todos los que tienen TPS son deportados. Le digo yo, pues arreglar mis maletas, hermano. Arreglar las maletitas y nos vamos. Entonces, no, pero ¿cómo lo dice así tranquilo? ¿No lo dice de verdad o lo dice bromeando? No, como de bromeando. ¿Y yo por qué me voy a agarrar de un tubo y me voy a poner una cadena y me voy a amarrar y decir aquí no me sacan? No. Yo he aprendido a andar en la voluntad de Dios. Si estoy aquí hoy es por la voluntad de Dios. Si estamos de pastores en la iglesia Fuente de Vida es por la voluntad de Dios. Donde quiera los países que hemos estado predicando, pastoreando, abriendo iglesias, ha sido porque ha sido la voluntad de Dios. Y hemos estado en medio de situaciones de guerra, en medio de situaciones de pandemias, de hambre. Y Dios nos ha guardado, nos ha protegido y hemos estado y nos ha suplido y nos ha sacado victoriosos. Hay que andar en la voluntad de Dios. ¿Por qué se va a echar a morir usted desde ya? ¿Por qué? ¿Verdad? Si eso logra pasar, pues a lo mejor este mensaje lo van a escuchar después también de aquí a allá y van a decir, bueno, ojalá que no ocurra, pero si ocurriera, ¿qué vamos a hacer? Esta es la voluntad de Dios. Eso es andar en la voluntad perfecta. Yo moverme cuando la nube se mueva. Yo moverme cuando el fuego se mueva. Yo me voy a mover porque es cuando Dios dice, levanta campamento y muévete. Hazlo. Entonces, nosotros ya hemos podido estar tranquilos en una congregación, bendecidos, y Dios nos ha llevado a establecer otra iglesia y hemos dejado la comodidad, hemos dejado la tranquilidad, porque nos movemos en la voluntad de Dios. Esa es la fe perfecta. Yo les he dicho a los pastores, porque no señalo, no critico, pero muchas veces hay pastores que levantan un imperio y ellos allí no los mueven ni con grúa, ni con una máquina. Nadie los mueve de allí porque ya son hasta dueños para empezar del edificio. Luego de todo lo que allí se hace. No estoy criticando, pero es la verdad. Entonces, no se mueve en la voluntad de Dios. Si nosotros nos movemos en la voluntad de Dios, es algo maravilloso. Yo les decía en nuestro concilio, y yo estoy seguro que les da miedo lo que yo digo. A mí me encantaría que en nuestro concilio se hicieran evaluaciones cada 2 años, cada 3 años, a ver si verdaderamente esa congregación está contenta con el pastor que tiene, porque hay iglesias que ya no quieren tener ese pastor, o hay pastores que no quieren estar en esa congregación. Entonces, ¿para qué estar obligados? Pero le da miedo a muchos esto que yo les digo, porque no tienen el valor de moverse de una comodidad a otro lugar, a empezar de nuevo, a trabajar hasta de comprar lo que sea. Me acuerdo cuando nos llevó el pastor Santiago de aquí a México a establecer iglesia allá que el concilio nos mandaba. Y al llegar allá, a una casita que íbamos a vivir allí rentada, ¿verdad? Donde estaba reventado el piso y todo en una forma tremenda. Y yo me acuerdo que cuando llegamos allí, sin nada, sin muebles, sin nada, a agarrar, nosotros siempre cargamos una colchoneta, a ponerla y a dormir. Hemos acostumbrado así y comenzar así. Y yo me acuerdo que nuestro niño, teniendo como 1 añito y medio, 2 años, Paolo, nos dijo, papá, esta casa no me gusta porque está toda quebrada. Mira los animales allí, las garrobas caminaban por dentro de la casa, entraban y salían, los ratones entraban y salían. Y le digo, mi hijo, no se preocupe, aquí vamos a estar. Y no es fácil que usted mueva a su familia y comience de nuevo, pero si esa es la voluntad de Dios, eso es lo que vamos a hacer. Si no hubiéramos hecho eso, no estuviéramos aquí. Dios tiene un puente, tiene la manera como trabajar. Dejémosle, permitámosle al Espíritu Santo que trabaje con nosotros. A veces es necesario una circunstancia difícil, a veces es necesario una pérdida de algo, de trabajo, de negocio. A veces es necesario pasar por un proceso duro, difícil, de fuego, que no nos guste, pero Dios está tratando, está trabajando con nuestras vidas. Aceptemos la voluntad perfecta de Dios.
Esta es una fe tranquila, dije, que se basa en la voluntad de Dios y acepta cualquier circunstancia por la cual Dios lo quiera dejar pasar. Esta está a la expectativa de desarrollo de un plan divino, la fe perfecta. Ahí es donde Dios se glorifica y desarrolla su plan divino en cada uno, así como Abraham, por ejemplo, Génesis 22, del 1 al 5. Aquí narra la palabra del Señor, Génesis 22, del 1 al 5. Dice que aconteció, dice el versículo 1, Génesis 22, que después de estas cosas que probó Dios a Abraham le dijo, Abraham, y él respondió, he aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire, observen eso. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Dice el verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire qué tremendo. Aquí encontramos nosotros que Abraham obedeció, fue al lugar que Dios le dijo que fuera. Era el único hijo. Y la segunda cosa que observamos acá es que le dijo a sus criados, quédense aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allá arriba, adoraremos, sacrificaremos, pero volveremos. Esa es una fe perfecta. Cuando usted le entrega a Dios lo que Dios le pide, le da a Dios lo que Dios quiere de usted. Esa es una fe perfecta. Cuando usted confía, comparte de lo que tiene y le da a los demás. Y sin pensar que usted, ¿cómo va a ser? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer mi familia? No, hay que confiar, hay que creerle al Señor, hay que tener fe, hay que estar seguro que para Dios no hay nada imposible. ¿En qué etapa está su fe? Espero que no sea en la primera etapa, que tiene poquita. Una poca fe que cualquier espíritu chocarrero llega a usted y lo mueve de la iglesia. Cualquier espíritu. Oh, ahí anda gente para arriba y para abajo, hermano, con un poquito de fe, que cualquiera se lo tumba. Hoy es pentecostal, mañana es bautista, pasado es mormón, después testigo de Jehová, después es católico y después regresa a los sinópticos y anda para arriba y para abajo con una poquita fe. No, por lo menos debe de estar en la segunda etapa, que le crea a la palabra. Y si está en esa etapa de creer a la palabra y ya ha logrado cuánto, yo lo invito a subir a la tercera etapa. Es difícil, pero aquí es donde Dios quiere que estemos, que aceptemos su voluntad, que aceptemos. Quizás alguien me está escuchando que ha perdido un ser querido y no es fácil. Y usted me puede decir, bueno, como usted no es el que le ha pasado, no es el que le ha sucedido. Lo estoy poniendo en nada más para que usted reciba esta palabra. Acepte la voluntad de Dios en la vida suya. Quizás ha perdido algo, ha perdido su casa, ha perdido su trabajo, ha perdido su negocio. Acepte la voluntad de Dios en la vida suya. Esa voluntad perfecta, esa es la etapa donde Dios quiere que usted viva. Entonces Dios va a poder obrar, va a poder hacer, va a poder actuar con usted, va a poder decidir con usted, a llevarlo, a traerlo, a enviarlo y hacer porque usted está confiando totalmente en Él. Esa etapa es la más preciosa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque sé que tu palabra no regresa vacía. Tu palabra ha sido predicada y enseñada de una manera sencilla, pero una forma de que pueda ministrar nuestras vidas. Yo le pido, Señor, que bendiga a cada uno que ha hecho el esfuerzo en esta hora para estar aquí, Señor, escuchando esta palabra. Mire aquellos que con necesidad y que tienen necesidad en sus vidas de reconciliarse o de recibir a Jesús
como su Salvador. Perdónale sus pecados. Repitan conmigo esta oración, los que están allí y necesitan reconciliar, necesitan renovar, restaurar sus vidas. Señor, estoy aquí delante de tu presencia para entregar mi vida. Perdóname, perdona mis pecados. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Creo en mi corazón para justicia, mas con la boca confieso para salvación, que soy libre por la palabra, soy limpio por su sangre y soy salvo por su gracia. En Cristo Jesús soy nueva criatura. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de gran bendición para su vida. Si tienen alguna pregunta o petición, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram. También les invito a que descarguen la aplicación de nuestra iglesia ya disponible en Android y Apple. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook, Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.